¿Cómo estamos para asumir este mañana 24, 25, con todo lo que ha sido este 21 solsticio? ¿Cómo tenemos este sol como emisor en nuestra vida, donde nos hace estar apuntando y conectando con el propósito? En estas fiestas de Navidad, Navidad es natividad, cómo nace el sol, cómo resolvemos, cómo corregimos, cómo recordamos quiénes somos, qué hacemos en esta realidad, de qué se trata toda esta multidimensionalidad que somos y cómo están vuestras escrituras de las escrituras. Mira, ahora sé por qué se llaman las escrituras bíblicas, porque son las escrituras, ¿no? ¿Cómo están nuestras escrituras? ¿Cómo escribimos? Y de eso que escribimos, ¿cómo lo hacemos ley? No sé, si uno lee estas escrituras que uno escribe y que uno se da cuenta de con qué claridad estoy viendo este presente, que no es este presente de reloj, sino este presente. Por eso la semana pasada pusimos ahí esa palabra soy, cómo os ha ido resonando ese soy, de ese ser, porque es a través de todos estos deseos, objetivos, anhelos, intuiciones, hay ese ser que pulsa y que es un a través. Me pongo esta cuestión de levantarme a tal hora por la mañana, hacer todos los días tal cosa, tener en esta relación tal asunto a tener en cuenta. Todo eso son por dónde yo estoy viendo mi capacidad de creatividad, porque en definitiva, ¿qué es nuestra vida? Es toda esta creación donde suceden cosas, acontecimientos, cuestiones emocionales donde siento, donde pienso, donde expreso, donde comprendo. Y eso, cómo están nuestras comprensiones, nuestras expresiones, nuestros sentires, nuestros haceres, nuestra manera de estar percibiendo de la realidad, qué parte, de qué manera, para ahí saber si estamos percibiendo o interpretando la vida en modo ego o en modo código fuente. Todo este traductor, poner la verdad de lo que está sucediendo, de ver qué hay en todas esas capas, para ver que todo es una expresión del ser y que cuando esta semana, ¿no?, pensando si podríamos, para solo como pensar, ¿no?, decir, cuando viene una corrección, cuando viene una falla, cuando vemos que algo se podría mejorar, ¿lo tomo como una oportunidad o lo tomo como una resistencia? Escuchemos la frase de: a un sabio se le corrige algo y ¿qué hace? Con esa corrección se hace más sabio. A una persona se le corrige algo y uno gana un enemigo. Por tanto, si a un sabio se le puede decir algo porque en esa corrección va a ser aprovechado, a alguien que es necio decirle una corrección es generar un enemigo. Entonces, de alguna manera, eso que nos muestra en las relaciones afuera, con nosotros mismos, cuando vemos una corrección y la asumimos como para
estar en creatividad, no para machacarnos, porque si no, ¿qué generamos también dentro? Un enemigo, algo que se está resistiendo, algo que se está conflictuando. Entonces, cuando vemos cosas a corregir, ¿no? Cuando pensamos en 2025, cómo se van a corregir todas esas cosas que yo veo que son errores de percepción. Si yo veo esos errores de percepción y estoy disponible a cambiarlos, es porque hay esa corrección, hay esa abertura de reconocer y de ver el horror sin horror, porque puedo ver el horror y veo el horror como una señal para hacer algo con ello. Pero sí que me tiene que horripilar, pero al mismo tiempo no horripilar para que me quede pegado a ese horror. Si no, entonces veo el horror, lo veo, no lo veo, en el peor de los casos no los veo, en el mejor de los casos lo veo, pero no hago nada, y en el mejor de los casos lo veo y me doy cuenta pues todas las preguntas que me tengo que generar. Las preguntas, porque si no hay preguntas, si ya no hay la pregunta de ¿y cómo sería de otra manera? ¿No? Si uno está tan apegado, uno diría, no, esto, yo me voy a morir así, esto es así, esto no lo puedo cambiar, ¿no? Entonces ya estoy resistiendo a esa posibilidad de cambio o cambio de percepción, que al final no es tanto cambiar, sino cambiar nuestra percepción de eso que nos sucede adentro, nos sucede afuera, e ir reconociendo todas las trampas que uno mismo se pone, que los otros nos ponen, y que todo sería para ver qué hacemos, ¿no? Ahí es cuando uno diría, el demonio trabaja para Dios, y uno diría, por una parte, el demonio cuando nos pone en esas situaciones de impedimentos, de malestares, de sufrimientos, de alguna manera ese demonio trabaja al final para Dios, porque pone nos retuerce de tal manera que la posibilidad de saltar, la posibilidad de hacer la pregunta, aunque sea desesperadamente, ahí está. Otra cosa es que la pregunta quede como un imposible. ¿Cómo sería? Pues no sé, ¿no? Cuanto más no sepa, más lejos está la respuesta. Por eso, si hiciéramos el ejercicio de preguntarnos ¿cómo es este 2025? Las cosas que vais a decir más concretas es que están más asimiladas. Las cosas que quedan más difuminadas, uno diría, no estoy preparado para eso que no lo veo claro. Es como decir, nosotros estamos predispuestos a ese cambio en que veo todo lo que pierdo y todo lo que podría ser si lo tuviera. Si yo no veo ni lo que pierdo ni lo que ganaría, si yo no lo veo claro, no va a haber un cambio, ¿no? Ponemos una persona que fuma, por poner un ejemplo así, si no ve todo lo que pierde, si no se da cuenta de que eso le está haciendo una influencia, no va a poder. Y tampoco, si no tiene la intuición de cómo sería caminar más rápido, sentirse más ligero, si no hay esa intuición, tampoco, ¿no? Por tanto, si no veo la pérdida y no percibo la ganancia, entonces es cuando no puedo acceder a esa realidad. Porque el zapato me ha de quedar pequeño y he de tener la sensación de cómo sería ir con un zapato a mi medida. Si voy con el zapato que me aprieta
pero no me aprieta tanto, ¿no? Y como el ego es un especialista a dejarnos en los limbos, pues el ego elige un zapato que no me va bien, pero tampoco no me hace llaga, ¿no? Y entonces es un especialista en quedarse como, bueno, ya está bien, este zapato ya te viene bien. No te viene bien, pero es mucho mejor que aquel que te hacía una llaga. Y entonces deja como esta vida crónica, ¿no? Nos cronifica, porque como uno no está tan mal, porque decimos, lo peor es que el ego no mata, pero es que llega un momento en que decir, es que ni me mata ni me deja vivir, porque es como ahora, pero como tiene un equilibrio, es decir, sabe, y cuanto más sabe, ¿no? Algo que me sorprende, bueno, que me impacta, que, ¿no? Personas que saben, cuando en la consulta hay personas que son médicos, pero que pueden ser alternativos, o hasta psicólogos, o maestros, o psiquiatra, o, ¿no? Personas de la salud. Y uno ve cómo en esa persona de la salud que sabe tanto, tiene aún más sofisticado sus cronificaciones. Se cronifica. Porque llega un punto en que se regula, es decir, el médico que sabe tomarse el suplemento, el no sé qué, el no sé cuánto, y está bien, pero siempre va con la pastilla, con el no sé qué, es decir, que ha quedado crónico, no está sano, no está con todo lo que sabe para estar bien, sino que, ¿no? Con sus relaciones, pues ya no tengo esto, pero no tengo... ¿no? Entonces el ego es un especialista para que así, si las cosas se ponen mal, entonces digamos queda más interpelado. Pero si queda que ni chicha ni limón, nada, bien pero mal, bien, ¿no? Pues es como si queda ahí atrapado. Entonces una cosa es estar mal y la otra es estar mal crónicamente porque uno se conforma y el ego sabe cómo conformarse con que las cosas pues no están tan mal y por tanto si no están tan mal pues ¿para qué voy a cambiar? Si voy trampeando, ¿no? Ya lo decimos, trampeando, estoy trampeando, voy trampeando. Entonces es como, la trampa tampoco no me va tan mal. Entonces, como el zapato nos aprieta, aunque nos apriete muy poquito, pero no es la medida para poder acceder a una medida acorde a estar. Y sabiendo que los desafíos van a estar y van a estar y van a estar. Y también querría decir que el sábado compartí algo que vi en Alejandra Casado, no sé si habéis visto el último vivo de ella, pero era como muy, para mí, él hablaba de los 4 cuadrantes, aunque ella no lo habla de cuadrantes, ¿no? Pero es como si cada uno de estos cuadrantes asimila, asume, decide y desafía. Lo digo por estos 4 años, ¿no? Ella pone, digamos, en la parte de arriba, asume y decide. Y abajo ella pone asimila y desafía. Sea como sea, yo he estado ahí mirando si yo los pondría así, pero es como decir, estos 4 años también son como estos 4 pasos. Y lo digo porque el desafío es siempre ahí, estar afinándonos, ¿no? Es decir, o las cosas se cronifican o nos desafían y valorar pues todo lo que ha ocurrido en este año y valorarlo es eso, concretamente qué ha ocurrido.
si ha ocurrido un cambio, es porque habéis accedido al apriete. Todo aquello que continúa igual o no se va a cambiar o se ha cronificado. Entonces, digamos, cuando uno está en una enfermedad crónica, las cosas se cronifican y queda tiene un arreglo, ¿no? Como decir, bueno, yo estoy hasta aquí. ¿Dónde están los límites a las cronificaciones? A cronificaciones que podrían ponerse agudas o cronificaciones que son límites. Bueno, todo eso es discernimiento, ¿no? Discernir, porque para cada uno algo puede ser, ¿no? Cuando llamamos crónico, es porque realmente podía acceder a una versión superior. Para otro va a ser límite, no puede acceder a otra superior y va a estar ahí, ¿no? Cuando decimos, pues uno es un cojo, si esa persona es coja, pues es posible que no sea algo crónico, no hablamos de cronicidad, sino de límite. Para todos los cambios que sí son posibles, entonces si no se están dando es porque uno está en enfermedad crónica. Es como que se ha hecho ahí un compromiso con el síntoma y se sostiene porque tampoco pues a uno le aprieta tanto. Entonces, bueno, ahí es cuando podríamos decir, pues esta también puede ser el límite, ¿no? Pero hay límites y límites. Entonces, si digo todo eso es para que uno se pregunte, porque no sabemos si para alguien puede decir, ¿no? Yo puedo decir esto, ahí te estás conformando, atrévete, que sería atraviesa eso, y para el otro puede ser que no lo atraviese y eso sea su límite. Entonces ahí es cuando tenemos que pulsear con nosotros, de decir es posible, no es posible, ¿no? Ahora estoy haciendo respiraciones windsurf y estoy haciendo 5 rondas de 30 respiraciones y deja ahí el cuerpo bastante ahí como ¿no? Al límite. Entonces digamos que todo lo que es ponerse al límite genera ver, ¿no? Ver hasta dónde puedes, no dónde puedes, tu límite, ver cómo ese límite va cambiando o cómo pues no hay otras, ¿no? Entonces en el cuerpo, en todos los sentidos, en todos los planos, cómo nos desafiamos, ¿no? Porque si tomamos este cuarto cuadrante como desafío, desafiarse porque hay algo en lo abstracto que ha decidido que eso es posible, la cuestión es si nosotros estamos disponibles a hacerlo posible. ¿Sí? Porque aquí está ese cero y en este cero está esta posibilidad ya decidido. Si esto lo decide, no nosotros, no, aquí no tenemos que decidir, por eso no decidimos qué hacer, sino solamente realizar lo que es necesario realizar porque ya algo en nosotros ha decidido y entonces para cada uno pues esa voluntad del abstracto pues ha decidido cuál es nuestro límite. Y nosotros tenemos que discernir si es nuestro límite real o es nuestro límite falso. Entonces ahí sería el descubrirlo. Adela. Creo que lo has respondido ya. La pregunta era si se podía salir de esa cronicidad, pero bueno, acabas de comentar si el límite, ¿no? Ahí es cuando nos tenemos que hacer esas preguntas para ver eso que emerge como un algo, como una intuición, si le seguimos la pista, ¿no? Si le seguimos la pista, ¿a dónde me lleva? ¿A dónde me lleva? Lo tengo que tomar como que todo lo que yo pienso podría no pensarlo. Por tanto, es como decir, todo lo que me pasa por la cabeza en el sentido de un pensamiento tendría que discernir por qué lo estoy pensando, por qué ha llegado a mi realidad, qué está sintonizándose con ese pensamiento, con esa intuición, con ese deseo, con ese
algo que aquí me está hablando y veo cómo esa campana la traduzco para afinar, ¿no? Como vemos en la divergencia, como cuando hablamos del transhumanismo, ellos están hablando de amortalidad. Nosotros estamos hablando de amortalidad. La palabra es la misma, ¿no? Unos van por un lado, otros vamos por otro. Entonces, cada uno de nosotros, ¿cuál sería este cambio ineludible? Porque si estamos vivos es porque se espera de nosotros que cambiemos, que procesemos. Ese procesar y esos cambios pueden ser así o pueden ser así, ahí va a depender de... somos agentes que estabilizan la divergencia o agentes de cambio. Tiene que haber agentes de cambio y agentes estabilizadores. Si estamos aquí, una de las pistas sería que los que estamos aquí somos agentes de cambio. ¿Sí? Porque ya la gente que estabiliza ya está haciendo ahora, viendo cosas, ¿no? Es decir, haciendo lo que un humano considera que tiene que hacer, pues para, como en ese check-in. Todo lo que sería preguntarse y hacerse todas estas como perspectivas, pues a uno no le resultaría, precisamente porque no está en su alcance. Pero si uno está aquí, tiene un nivel de cambio, un nivel de que hay algo que está pulsando por querer ser expresado. Por tanto, en nuestra parte sutil, ese cambio ya está. Ahora la cuestión es cómo sintonizamos con ese cambio, con esa mejoría, con esa vida. Porque la pregunta es, si uno es consciente, ¿qué vida tendría una persona consciente? ¿Cómo vive una persona consciente? Entonces cada uno ahí tendría algo, ¿no? Unas ideas. Entonces eso consciente lo hacemos. ¿Qué haría una persona consciente? A ver. ¿Cuáles serían? Porque ahí la pregunta sería, si yo me pregunto qué haría una persona consciente, ¿estoy haciendo eso que considero que una persona consciente haría? Y ahí es donde vendrían, una persona consciente haría esto. Entonces, si yo lo estoy haciendo, ¿qué es lo que me lo está impidiendo? Porque si resuena una palabra, es ser consciente, y aquí sería eso, ser. ¿Qué significa ser? ¿Qué significa ser consciente? ¿Qué significa tener disponibilidad para realizar nuestro mayor alcance? Y ese mayor alcance no está decidido por el primer cuadrante, por el ego, sino que está decidido ya, está decidido. Y eso que está ya decidido nos invita por detrás a hacer pasitos. Y no es que uno lo decida, sino que hay algo que me invita de una manera más elegante o no, y como tenemos que propiciar que no sean invitaciones elegantes, que no nos sean exigencias, que no nos pongamos a batallar, no quiero hacerlo, pero me conviene, pero no puedo hacerlo, ¿vale? ¿Y qué es lo que? ¿Cómo generar eso que quiero? Pero que quiero porque tengo que quererlo para poder estar a la altura de eso que está decidido ya.
Entonces tenemos esta intuición de que hay algo que está decidido y que yo tengo que sintonizarme con lo que ya está decidido para transitarlo y expresar como esta combinación que la conciencia está ahí dando todo para que eso sea. Y nosotros lo encarnamos. Manuel. Y bueno, pues con respecto a lo que estás diciendo, ¿no? Que tú decías también como en el futuro ya está la mejor versión, ¿no? Entonces, si en el futuro ya está la mejor versión y nosotros no somos dueños de los potenciales, sino que es la nada la que es la dueña, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, digamos que gestionar esos potenciales, ¿no? Pues el ser consciente sería gestionar esos potenciales para encontrarte con ese mejor futuro. Lo que pasa es que, bueno, ahí tendrías que desarrollar como una intuición, porque, bueno, el mejor futuro ya está, pero para algunos tardará 3 años, para otros 5 meses, para otros lo tiene a la vuelta de la esquina, ¿no? Dependiendo de las decisiones que tome, claro. Pero entiendo que bueno, que ahí, no sé, a mí también me da como esperanza, ¿no? Bueno, esperanza, de comillas, decir, el mejor futuro ya está, ¿no? Lo que tengo que hacer es dirigirme hacia él, ¿no? Exacto. Y ser consciente. Entonces ahí también, no sé, como que también hay que tener en cuenta la vulnerabilidad, ¿no? Esa toma de decisiones, ¿no? De jugar con el contexto, con tu realidad, hay que tener en cuenta muchos factores, ¿no? Y bueno, yo pues lo estoy viendo como desde mi realidad en este momento, que paso por enfermedades crónicas, que digo, bueno, sí, yo quiero hacer esto y esto y esto, pero veo como las enfermedades como que me obstaculizan, ¿no? Y bueno, pues yo sé que eso lo tengo que ir gestionando y demás, pero no sé, también me ayuda mucho el ver lo que había conseguido durante este último año, ¿no? Pero bueno, también es verdad que luego este final de año como que estoy otra vez como más parado en ese sentido, como diciendo, pues no puedo tomar determinadas decisiones porque en el momento en que las tomo, pues eso me lo chapa, ¿no? Siempre un poco, pero bueno, así que entiendo lo de que hay que dirigirse hacia ese mejor futuro que ya está, ¿no? Exacto. La palabra clave, direccionalidad. Como tú dices, los frutos pueden ser dentro de 5 meses, dentro de un año, dentro de 5, pero esa direccionalidad es como que va a marcar que cada presente es el mejor para ese futuro que se está dando paso a paso, a paso a paso. Pues aquí la cuestión es cómo nos desafiamos, es decir, la calidad de nuestros desafíos es lo que va a marcar todo nuestro, como esa sensibilidad, ¿no? Es decir, si no nos desafiamos, por ejemplo, ahora que estoy, pues bueno, ¿no? Cuando estoy con el frío, cómo me desafío a cada día tener unos segundos más, cómo respirar de una manera, cómo ir por la oscuridad y poder ver, ¿no? Es como, en eso, lo digo, desafíos muy así visibles del uno, pero desafíos emocionales de persona que me hace una trampa como para quedar enredado, o el otro me dice una cosa, cómo le contesto, ¿no? Entonces, todos los desafíos que en el día, en todos los planos, están ahí para que, cómo los afronto, cómo me pongo frente a frente, como uno de el primer
encuentro presencial de Aquí la Masía va a ser usa la angustia existencial para saltar al vacío. He hecho la traducción para más entendible, usa la angustia existencial para crecer, ¿no? Que no es para crecer, pero es como lo más... Porque para un salto cuántico es como, vale, y el salto cuántico, bueno, pues para crecer, ¿no? Para decir algo, ¿no? Para poner una palabra más entendible, porque no es para crecer solamente, ¿no? Pero es como, ¿cómo uso, cómo me acerco a esa angustia y ya no la decodifico como angustia para cerrarme y para abortar los desafíos, sino cómo estoy asumiendo el frío, cómo estoy asumiendo el ayuno, cómo estoy asumiendo la oscuridad, cómo estoy asumiendo el silencio, cómo estoy asumiendo ¿no? Todos esos desafíos, comprensiones, todos esos desafíos ponen en ese estrés vivo. Hay que diferenciar el estrés malo, cuando hablamos de los telómeros que vienen con todo, ¿no? El alargamiento de telómeros es estar poniendo al cuerpo en todos estos estreses, ¿no? Un ayuno es poner el cuerpo en un estrés. Poner el frío es un estrés. Hacer 50 respiraciones o 100 respiraciones así, boom, 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 es ponerse en un estrés, ¿no? Entonces, ver a una persona que te genera estrés y que tienes que decirle ciertas cosas, o precisamente el ver cómo no vas a decir a esta persona, todo eso son estreses. Pero hay estrés que a uno lo contractura y hay estrés que te pone on fire, inspira. Va a salir en Spotify las series que se van a decir inspiración, inspira, como esta pira, este fuego de generar en nosotros toda esta activación para estar disponible a este potencial, a que este potencial me atraviese para que genere toda esta vida que después uno quiere algo, quiere sentirse amado, reconocido, cuidado, pero que en realidad es esa vida, ese sabor a vida, ese sabor que está muy distorsionado con la dopamina que tenemos, que nos pone adictos, ¿no? Entonces una cosa es la dopamina que me lleva a conseguir algo y decir, muy bien, conseguir algo, muy bien, y la dopamina de las redes de consumir, a esa nutrición de estar vivos, de estar desafiándonos para que seamos confiables. Alguien que no se desafía no es confiable, porque es un ego que se va a sentir ofendido, que se va a sentir a la mínima que uno estire un poco, ¡boom!, ¿no? Entonces ya es alguien no confiable. Porque ¿qué es alguien confiable? Alguien que estiramos, ¿no? Pues eso, un sabio lo estiramos y se estira. Confiable. Por tanto, no va a hacer un rebote, no va a haber esta cosa de, ay, mejor no te lo hubiera dicho. No, si tengo que decirte algo, qué bien que te lo haya dicho, ¿no? Que ahí es cuando hay esta cuestión de las personas de confianza, ¿no? Las personas de confianza es cuando puedo decirte algo y eso no me va a ir en mi contra. Si yo te digo algo en confianza y eso va a ir en mi contra, no eres confiable, porque entonces, digamos, es cuando he de pensar, no va a estar
no puedo tener esta confianza porque esta persona no va a poder asumir esa confianza, porque me va a ir en mi contra. Por eso, cuanto más uno quiere que otra persona vaya bien, pues más, digamos, más se va a rebotar y vamos a generar más un enemigo que no alguien que a uno le está diciendo algo valioso, ¿no? Por eso ya estamos viendo más y más como algo valioso no va a ser asimilable, porque depende del nivel de conciencia, va a ser muy distinto. Ahora que este domingo que he ido a una comida familiar así de fiestas y demás, y que he ido, digamos, con mi melón, ¿no? Pues claro, ahí era como decir, y esto está bien, y esto está mal, y esto no sé qué, pero esto está mal, y es como, esto no lo hagáis, porque esto no, esta fruta, ¿no? Por ejemplo, ahora, que es como un dato para mí como muy significativo en este proceso de este año y muy cuantificativo, si yo ahora me como 10 naranjas juntas, esto hace medio año no podía comerlas sin ponerme mala, ¿no? Es decir, 10 naranjas antes me ponían en una crisis depurativa. ¿Os acordáis, digamos, en mayo o así que dije, he comido 10 naranjas y he tenido que tomarme legumbres, ¿no? Para parar la crisis depurativa? Si ahora 10 naranjas me hacen sentir genial, ¿no? Entonces, eso quiere decir que 10 naranjas es buenísimo, depende de, ¿no? Y para mí esto es como la evidencia así muy en lo físico de lo que luego es en lo emocional y en lo mental. De que las cosas buenas uno tiene que estar bien para recibirlas. Y eso para mí es como algo muy chocante, quiero decir, ¿no? Entonces es como decir, es en la medida de nuestra salud y comprensión que lo bueno, por tanto la verdad, no es que me falte verdad, es que yo tengo que estar en disposición a recibir esa verdad. Y por tanto, cómo estoy ya limita la verdad que yo puedo tomar. Depende de cómo está mi cuerpo, puedo tomarme más o menos naranjas. Cuanto mejor estoy, más naranjas puedo tomar. Por tanto, ¿las naranjas son buenas o malas? Pues depende. Si estoy muy intoxicada, van fatal. Si no, son geniales. Entonces, ¿qué es afuera? ¿Qué es lo bueno o lo malo? Por eso, toda esta cuestión de lo malo para alguien que está mal es su bueno. Porque si poniéramos bueno, sería su malo. Entonces esta es la lógica, ¿no? Que ya no es un contenido, ya no es esto está bien o esto está mal, sino que tiene que ver con la combinación de lo que es, de a quién, cuál es el contexto, para que así lo bueno no es en sí mismo, porque es eso, la verdad o nuestra mejor versión es una maravilla, pero si no la tenemos hoy, es que hoy no estamos preparados para esa maravilla. Entonces, el poder comprender que ahora, hoy, yo no estoy preparada para esa maravilla, no es que la maravilla no exista, es que lo que no puedo sostener, no lo puedo realizar. Entonces, ¿quién pongo el límite? No la realidad, no el futuro, no mi mejor futuro, sino yo pongo el límite de que no puedo asumir, ¿no? Si lo mejor sería no comer, por decirlo en esta línea que estoy explorando, ahora no puedo, ¿no? Por tanto, mi mejor futuro aún no puedo sostenerlo. Pues de alguna manera ahí es cuando eso que está como lo mejor en mí, voy pudiendo, dependiendo de cómo estoy, pudiendo hacer que esa realidad
la pueda sostener o no. Gonzalo. Sí, ya has dicho eso, que si no puedo obtener esa maravilla, claro, esa maravilla es respecto a lo que lo que uno desea, ¿no? Bueno, lo que esta corrección de mí está pulsando. Claro, Que después yo lo entiendo como lo entiendo, ¿no? Es decir, ahí es cuando vienen campanas y uno lo interpreta lo mejor que lo puede interpretar. Entonces es un deseo, es una intuición, es eso que nos surge de ¿por qué me gustaría que en 2025 esto pasara? Exacto. No sé por qué lo estoy pensando, pero me gustaría que fuera así, es algo. Eso es un deseo, es una intuición, es una maravilla. Oh. Pues todo. Es para poner así en generalidad, si una idea persiste durante un tiempo, ¿no? Pues es como decir, ¿qué me estará diciendo esta idea? Una cosa es que uno se levante y diga, uy, yo quiero, no sé, tirarme por el parapente, pero mañana no me acuerdo y pasado tampoco, pues será como que no. Ahora, cada día pienso en tirarme en el parapente, pues es como decir, a ver, ¿qué tendré que yo hacer con esto? Ahí también depende de nuestra atención. Por eso el informe de errores es qué es lo que se va repitiendo, qué es lo que va apareciendo, quizás va desapareciendo, pero vuelve a aparecer. Y por eso cuando vuelven a aparecer ciertas cosas, uno dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues ponerme a ello. Ahí es donde vienen estos términos donde puedo, la primera vez que pensé en no sé cuánto, puede ser hace mucho tiempo y después esto ha ido emergiendo y me he ido precisamente preparando porque ahí es cuando uno ve que todo lo que estaba uno pensando en algún punto tenía que hacer otras cosas para que eso pueda ser posible. Entonces hay cosas que no son, que nos dirigimos y en esa dirección pues parece como que hay que hacer cosas antes. Eso puede ser un desvío o puede ser una preparación. Para ser honestos con nosotros mismos, ese sería el gran discernimiento. Esto me está desviando porque digo, no, antes de hacer no sé qué tengo que hacer no sé cuánto, o realmente ahí es cuando la realidad estará pulsando en lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, hoy en una de las consultas hay una persona que quiere ser madre. Tiene tiene 37 o 38 años, mujer, tuvo un aborto hace 20 y está ahí pulsando. Es alguien, digamos, que tiene ahí como dificultades consigo misma, entonces es como decir, este ser madre, este pulso que le viene, pero que tuvo, es decir, que ha tenido la posibilidad, en una ocasión fue y no, pues no, ahí el discernimiento que es, la decisión auténtica es que no lo sea, precisamente porque la realidad es así, ¿no? Entonces hoy estábamos diciendo, bueno, ponte una fecha es agosto 2025. A agosto 2025 voy a examinar qué ha pasado en mi vida coherente con este deseo de ser madre. Entonces ahí va a ver ella y la realidad, la manera de decir, aquí en este tiempo ha conocido a alguien, con el dinero que tiene se puede hacer una inseminación, qué ideas le habrá pasado, y entonces en agosto, es como decir, ahí va a haber una respuesta. Que después viene agosto y dice, bueno, aún no lo tengo claro, pues diciembre. Pero es como decir,
si uno ve la realidad de lo que le ocurre, porque si de aquí a agosto no atrae a ninguna pareja, no tiene dinero para hacerse el in vitro, pues entonces que en agosto diga, no, no, yo quiero ser madre, ¿vale? ¿Y qué ha pasado? Nada. Pues uno dirá, ¿esto qué? Que es que no lo tengo claro, puede ser. O puede ser que es como decir, veo que mi ego me trampea porque ser madre quizás es ser madre de sí misma. Y entonces ahí la campana de ser madre se decodifica para, ¿no? Esta persona ya está trabajando, ayudando, digamos, en una cuestión social, por tanto ya está siendo madre con otros. Entonces, ¿cómo esta información? Pues aquí hay una decisión, ser madre, pero después aquí, ¿cuáles son los desafíos para que esa palabra, ser madre, puede tener muchas expresiones? Entonces, la más lineal puede ser madre, tener un hijo, pero esa frase no tiene por qué tener solo ese significado. Por tanto, ahí traducir, informarse. Entonces, vamos a la película, que también, digamos, la he tomado. Es una película de visión un poco, podría decir, un poco tóxica, por no decir, no sé si habéis visto sus impactos o su pornografía, su pedofilia, todas estas cuestiones pro LGBT, ¿no? Todo eso embadurnado, pero si sacamos eso, no sé si habéis visto esto, habéis visto, digamos, esta violencia en esta película. ¿Sí? Y que por tanto, al ver todo eso, pues sí os ha generado así como un... pues digamos está bien, ¿no? Lo digo por esa sensibilidad de decir a algo que nos tiene que hacer repulsión, que nos haga repulsión. ¿Sí? Porque si vemos algo que nos tendría que repugnar y no nos repugna, pues es que no está el termostato, ¿no? Aquí la cuestión es que tenemos un termostato y los termostatos se tienen que encender. Entonces hay un termostato que dice esto es tal, pues pum, se enciende. Porque aquí tanto el termostato se enciende de cualquier manera y entonces nos está diciendo que hace calor, que hace frío porque se enciende de cualquier manera, pues un termostato que no va bien, o un termostato que hemos dicho se encienda a tal temperatura y esa temperatura y no se activa. Entonces aquí es tanto puedo estar sensible a ver maravillas, como también cuando vemos cosas que no, pues también poder reconocerla y no tener esta culpa de decir no debería repulsarme. No, las cosas que nos han de repulsar nos repulsan, o por lo menos ahí estaríamos en evaluarnos, ¿no? Cómo percibimos las cosas. Entonces, película. Hola, buenas. Pues hemos hecho el análisis de cine de la película, así con este cuidado que dices, Pilar, observando el porno, la agenda LGTB, identificándolo. Yo personalmente la he visto 4 veces y cada vez que la veo voy sacando más, o sea, voy entendiendo, porque si la habéis visto una vez, lo que pasa es interesante y luego ya cuando se va viendo más se van entendiendo todavía mejor quizá cómo funciona todo las leyes, ¿no? que la película plantea. Voy a empezar por ahí como analizando cuáles son las leyes de ese multiverso, ¿no? que plantea la película, antes de hablar de los personajes y tal. Entonces, básicamente,
hay un universo que se llama el universo alfa, son las personas que están ahí son las que empezaron, concretamente la Evelyn Alfa, es la que empezó a poder viajar y a entender que se podía viajar de un universo a otro, adquiriendo los talentos o metiéndose en las vidas de la propia Evelyn, pero en otros universos. Entonces, este universo alfa ha creado un aparatito donde se dan así tienen primero que hacer algo muy extraordinario o raro, depende para que entonces se encienda como la posibilidad de ir a un universo diferente y vivir la experiencia de ese otro universo. ¿Qué ocurre? Que a veces cuando se hace eso, te puedes ir o muy cerca a un universo muy próximo al universo en el que estamos o a un universo muy lejano. El universo muy próximo significa que es un universo muy parecido en el que durante toda la vida se han tomado decisiones muy parecidas, excepto a lo mejor una o dos. Y el universo que está más lejos es el universo donde se han tomado decisiones mucho más lejanas. Como por ejemplo en el ejemplo de las salchichas. Las manos estas salchichas que hay es porque alguien, un Homo erectus o lo que sea anterior, mató a otro Homo erectus con manos normales y entonces ahí hubo una decisión tan diferente que de pronto es un universo que además está muy lejos del universo que se ha creado, o sea, como fuera del mapa, como dicen ellos, ¿no? Entonces, bueno, funciona de esta manera, ¿no? Que tú puedes viajar a diferentes universos. ¿Y qué ocurre? Que hay un peligro que una vez que empiezas a viajar en diferentes universos se empiezan a abrir grietas en la personalidad de uno mismo en ese universo. Y hay que aprender a cerrar esas grietas porque si no, pues empiezan a crear como mezclas entre universos. Entonces sería quizá como entender que habría como una fantasía, ¿no? Que es lo que le pasa a Evelyn, que de pronto empieza a querer vivir otros universos, en otras vidas, porque no acepta la suya. Bueno, eso, tiene cierto peligro. Entonces, eso, en este universo alfa, lo que ha ocurrido es que ha habido un ser que se llama Jovi Tupaki, que ha conseguido estar en todos los universos donde ella está, en todos los universos al mismo tiempo, ¿no? Y puede viajar y puede manipular todos los universos. Entonces ha adquirido un poder ya máximo, ¿no? Como él lo describen experimenta todos los mundos al mismo tiempo, cerrando con el infinito conocimiento y con infinito poder. Dejó de creer en la verdad objetiva y perdió el sentido moral. Así es como lo describen. Ahí dejo abierto esa interpretación de la verdad objetiva, sobre todo. Pero bueno, sí, a este Jovi Tupaki ha llegado un momento en el que ya no tienes una moral o una ética, digamos, social, entonces ya va de un lado a otro generando todo esas actuaciones que está haciendo, ¿no? Entonces el universo alfa lo que está haciendo es luchar, dice que quieren restablecer, su propósito es restablecer el orden en el multiverso. Ese es el propósito. Restablecer, estabilizar el orden. Lo cual, bueno, pues ya podemos tener claro que esto ya es un error suyo propio. Bueno, y ahora sí vamos al tema ya más personal, ¿no? Esta es la parte grande, la dimensión grande de todo esto. Si vamos a la familia y al universo concreto donde empieza y donde funciona esta película, están el padre que se llama Whitemon, la madre que se llama Evelyn y la hija que se llama Joy. Entonces luego está el abuelo también y la pareja de la hija, que es, el abuelo acaba de llegar y la pareja de la hija es una mujer también. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo primero que vemos es una familia donde el masculino, Whitemon, trata de hablar a la mujer no le escucha, o sea, el femenino Evelyn no la escucha, le reprocha esto, le reprocha lo otro, el masculino está como muy atontado, como muy pusilánime, ¿no? Es como
dentro de la propia familia ya se empieza a ver unos mecanismos que no están funcionando muy bien, ¿no? O sea, que el masculino no es un masculino funcional, el femenino tampoco es un femenino funcional. Entonces, de esta pareja, hasta el punto de que el marido le tiene que dar un papel de divorcio como para que hablen, ¿no? El objetivo de la divorcio es a ver si dándote este papel reaccionas y podemos hablar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que de ahí sale también una hija, Joy, que es lesbiana, que está como, de alguna manera parece que está buscando el ser un masculino, y a la vez no es un femenino, pero también es un femenino ella. O sea, se nota ahí cómo hay una disfuncionalidad en este trío, ¿no? En esta padre, madre e hija. Además, en la situación ha llegado el abuelo, que el pasado del abuelo, que es el padre de Evelyn, la madre, bueno, pues el abuelo rechazó en su momento, le dijo a la madre que ya no era su hija. Lo cual, visto convergentemente, está bien. Es como, vale, un padre que pone ahí y dice, ya está. Pero para Evelyn en ese momento significa un trauma, le ha supuesto un conflicto. Entonces, bueno, a lo largo de la película lo que también vamos a ver es cómo está este otro Whitemon, que es el padre, pero del universo alfa, y justo es un masculino alfa, que muestra cómo pone orden en Evelyn. Concretamente le dice, tú tienes que hacer esto, tienes que venir por acá, tienes que hacer esto otro, y a Evelyn incluso le gusta, ¿no? Esto es algo que nos llamó la atención también, ¿no? Como está ese macho alfa y entonces Evelyn a eso sí le hace caso, al otro pues no. Y luego también vemos, por ejemplo, como Joy, la Joy del mundo alfa, la que es súper, esto que decimos que es perversa, ¿no? O sea, que tiene todo el poder. La primera vez que lucha contra los policías, que le hace a uno bailar, a otro echar como confeti por la boca, lucha con unos muchachos que son unos falos, ¿no? Que también es eso como esta pornografía, pero también puede simbolizar el cómo ella está con ese masculino, ¿no? Luchando desde esa violencia masculina, desde ese agresivo, violento masculino, ¿no? Está el abuelo también es como un masculino bastante perverso, como dictador, que además luego es el general del otro universo alfa, y ahí le vemos también eso, como ser muy, muy violento y muy perverso, llegando hasta el punto de decir, mata a tu propia hija, ¿no? O sea, toma este cúter, le da un cúter a la Evelyn y deja, mata a tu propia hija. Bueno, la verdad es que sí, es muy... Hemos visto muchos símbolos y muchas posibilidades de que podamos decodificar la obra, y creo que aquí ya lo dejo para vosotros. ¿Qué habéis visto? ¿Cómo ha ido esta película? ¿Mercedes? Si puedo decir Mercedes. una cosa. Sí. Mónica, sí. Después de verla otra vez, porque después de reunirnos la volví a ver, la primera escena y la última escena son la misma escena, es decir, pero no son la misma escena. Si la primera escena, cuando está ya con todos los papeles y tienen que ir a la delegada de Hacienda y tal, es la misma escena que la última, que está con todos los papeles, pero ha habido todo un proceso y es diferente. Y no sé si a mí me recordó, que igual me equivoco, pero me recordó cuando hablamos del cuadrante 1 y 4, ¿no? Que parece lo mismo, pero ha habido un vaciado, y entonces es diferente, aunque estés haciendo lo mismo. Pero y esto es lo que vi, pero bueno, ya no lo hablé con Salo porque ya fue después de reunirnos.
Mercedes. Bueno, yo al final la he tenido que ver 2 veces. La primera me ha quedado un poco de estrés, ¿no? La veía muy violenta, lo que comentabas al principio, Pilar, y digo, yo esta película la tengo que ver otra vez, porque si no para mí es como, hablando en plata, como una mierda, ¿no? Pero al final, la segunda vez, ya he empezado a entender más las cosas, ¿no? Pero claro, con tanta violencia que te pone, que te toca bastante, ¿no? Porque claro, entre el estrés, no escucharse, la acumulación de la vida de esta persona, de Evelyn, de todas las cosas que ha querido hacer y no ha hecho, o sea, todo este embrollo que se ha ido acumulando, pasando a través de los universos, el multiverso es, ¿no? Ujú. Y bueno, lo he podido entender mejor, pero realmente reconozco que me ha creado un poquito de estrés, ¿no? De estrés, pero creo que y luego ya me ha gustado la película, pero al principio, la primera vez, uff, digo, qué denso, ¿cómo van a descifrar esto? Si esto es brutal, ¿no? Y al final sí que me ha apuntado varias conclusiones que están geniales, ¿no? Pero ¿Y cuál es me ha costado de verla. una conclusión? ¿Cómo Bueno, has visto? hay una frase. Es que no la sé decir. ¿No? Bueno. Ya Bueno, si la, pues de las si que la tengo, si encuentro... la encuentro ya vuelvo De acuerdo. a decir algo. Marta. Micrófono. El micro. Hay una cosa que él le dice varias veces a Evelyn, que si ella es la persona indicada o no es la persona indicada. Como te estaba buscando a ti, luego parece por un momento que no eres tú, pero luego al final sí, eres tú. Y le dice, porque has intentado tantas cosas, pero se te da todo tan mal, que tú tienes mucho potencial, como muchas posibilidades, ¿no? Algo así. Y entonces allí me llamó la atención de, ¿esto realmente tiene una lógica o es una ida de olla de la película? O sea, ¿hay algo allí de sustancia o no? ¿O es una cosa de... Y luego también si el tema de fondo es esta relación madre-hija, este tema, o sea, como que desencadena todo, esta relación que tienen ellas dos, o sea, tiene un papel relevante, desencadenando lo que ocurre. Porque ¿qué representaría la hija? Cuando tú dices... La hija tiene reproches hacia su madre.